El relato de la exposición Aragón y las Artes, 1939-1957, comienza reflejando ese contexto de ruina en el que se encontraba el país, la salida de la guerra civil. Es en ese contexto en el que nos hemos centrado en el texto que acompaña la publicación, Ascensión Hernández y yo, para trabajar en torno a la retórica de la ruina y a cómo fue utilizada por los ideales franquistas como un medio para la denuncia de las supuestas barbaries que cometía el bando republicano y también para generar unos lugares de memoria en torno a esos hitos de la guerra civil sobre los que se realizan infinitas fotografías, se documentan, un lugar también para denunciar lo que había sucedido durante la guerra y al mismo tiempo se empiezan a dibujar, que es el ámbito sobre el que específicamente analizamos en el propio texto. El dibujo entendido como una herramienta para la exaltación también, en el caso de Francisco Cidón, del conflicto y del estado en el que habían quedado diferentes localidades aragonesas durante la guerra, y también en el ámbito de la represión de dos artistas que sufren prisión en el campo de prisioneros de Belchite y que son utilizados desde las autoridades del campo de refugiados y también en contacto con los ideales, ¿no?, que se defendían desde el contexto madrileño para, a través del dibujo, servirse de la reconstrucción. De manera que si en el caso de Vicente García tenemos más unos dibujos que nos cuentan la vida de los prisioneros que eran mano de obra esclava en ese contexto del campo, en el caso de Josep Rocarolo tenemos realizando diferentes apuntes que sirvieran para tomar motivos de las propias localidades aragonesas, específicamente Belchite, pero también en otros puntos de Aragón, en esos apuntes de Aragón, en los que incluso se acompañan de precisas medidas, de rejerías, de detalles arquitectónicos que pudieran servir en la construcción de la nueva localidad. Esa retórica y esa utilización de la mano de obra, como decía, de los presos, es el punto de arranque de ese relato que nos transmite la exposición Aragón y las Artes, que después se deriva en otros ámbitos, en otros espacios, y empieza a contarnos cómo de esa primera cronología, los primeros años de la posguerra, Aragón empieza a transformarse a través de una serie de construcciones, unos intentos de modernización, unos intentos de renovación, dentro siempre de una propaganda muy marcada de qué es lo que se podía y lo que no se podía hacer, y cómo eso se refleja a través de la cultura, cómo se refleja a través de la pintura, cómo se refleja a través de la fotografía, del cine, de la ilustración, construyendo un relato sin duda muy potente, muy interesante, muy ilustrativo, yo creo que para todos los que visitan la exposición, porque nos hace el panorama, nos lleva por esa realidad aragonesa y también por los contactos con la realidad nacional del momento y con el contexto internacional de aquellos autores que sufrieron el exilio.